Bueno, entonces, les estaba diciendo que al cambiar la presión, se podía ver aquí que era lo que cambiaba la masa, que esto es lo que afecta al volumen geométrico 2, ya que la fórmula es en función de la masa del refrigerante, que es lo que está variando. ¿Por qué? Porque el volumen 2 en ningún momento está variando en el estado 2. En el estado 2 siempre va a seguir siendo vapor sobrecalentado a una temperatura de 30 grados centígrados y una presión de 400 kilopascales. ¿Ok? Entonces, la otra parte nos decía que hagamos una gráfica. Entonces, vamos a esta parte, a plots. Bueno, aquí podemos ir, New Plot Windows. Pero creo que no me sale aquí dice plots. Ah, no, sí, aquí está. ¿Qué quiero hacer? En el eje X quiero la presión y en el eje Y quiero la presión y en el eje X el volumen. Entonces, aquí pongo añadir leyenda, cojo un color porque después me sale uno que no se ve y un simbolito. Y listo. Aquí vemos que a medida que aumenta la presión, el volumen va disminuyendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo hacer las gráficas? Y estas tablas paramétricas. No, todo bien. Está bien, listo. Vamos al otro ejercicio entonces. Ya, nos dice, el propano líquido se suele usar como combustible para la calefacción de hogares, en vehículos como montacarga y en tanques portátiles, para estufas en días de campo. Imagine un tanque de propano que contiene inicialmente 5 litros de propano líquido a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Dice, si en el tubo de conexión del tanque se produce una fuga, determina la temperatura del propano cuando la presión en el tanque baja hasta una atmósfera. Determina también la cantidad total de transferencia de calor del ambiente al tanque necesaria para evaporar todo el propano en el tanque. Entonces, vamos a tener propano líquido, ¿verdad? A una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a ejercicio 4, ejercicio 4. Ya, tenemos un volumen inicial de 5 litros, que es igual a 0.005 metros cúbicos. Ya tenemos que la temperatura va a estar igual a 20 grados centígrados. Y nos dice que hay un... Espera, este es el estado 1. Este es el estado 1. Vamos a tener un estado 2 en el que la presión va a bajar hasta una atmósfera, que es igual a 101,35 kilopascales, que nosotros usamos kilopascales aquí para tablas y todo. Igual como esto es propano, lo mejor es hacerlo en el ES porque ahí sí puedes ingresar los datos y todo eso. Así que aquí solamente lo vamos a dejar planteado. ¿Ok? Entonces, eh, nos pide el calor y nos pide... nada, nos pide solamente el calor. No, nos pide la temperatura y nos pide el calor. Aquí nos pide esta temperatura y nos pide el calor. Entonces, abramos, así nomás es esto. Vamos a abrirle ese. Esto vamos a dejarlo en comentario. Todo para que no nos corra. Y vamos a tener el ejercicio del propano. El propano. Vamos a tener el estado 1. El estado 1. El estado 1. Que vamos a tener un volumen de 0,05. 0,005 metros cúbicos a una temperatura de 20 grados centígrados y nada más. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos?
¿Necesitamos algo de aquí? ¿Es que dicen? A ver, El volumen específico, ¿no? ¿para qué lo podríamos usar? Mm, Para encontrar la masa. Vamos a utilizarlo para encontrar la masa. Entonces, aquí, propane, creo que es. Mm, volumen 1, aquí es propano. ¿Y cuánto es la calidad aquí? Ay, ya. ¿Cuánto sería la calidad? El ejercicio que nos decía, que el propano líquido. O sea, si es líquido, podemos ya decir que es líquido saturado. ¿Y qué calidad tendríamos? Tendremos una calidad de 0. Entonces, el volumen del propano, ya tenemos el volumen del propano, tenemos esto, podemos sacar la masa. Vamos con este, ya. Masa va a ser igual a B por B1, dividido para B1, ¿verdad? Sí, ya. Y eso nos sale una masa de 2,499 kilogramos sobre metro cúbico debería ser. Sí, eso debería ser metro cúbico. Ya, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya, ahora, ¿qué podemos hacer en el estado 2? Nos piden es la temperatura. Ya, aquí acá, ya, nos dice mm, ya, como aquí no nos están diciendo que está cambiando de estado o algo por el estilo y estamos trabajando con propano, podemos decir que en el estado 2 vamos a seguir teniendo líquido, que en el tanque va a seguir habiendo líquido, simplemente que va a tener una presión de 1 atmósfera, ¿ok? Entonces, viendo eso así, ¿qué podemos hacer? Podemos hallar la temperatura. Temperatura. Ay, temperatura RC, no, es propano. Propane, ya. P2. Y X igual a 0. Y eso es T2. ¿Listo? Entonces, vamos a la tabla. Acá está. Ya, la temperatura 2 vendría a ser menos 101,6, menos 42,09. Entonces, ¿cómo puedo sacar el calor? ¿Cómo se saca el calor? ¿Cómo ustedes sacarían el calor? Al calor para este tipo de gases lo podemos sacar como masa por el delta de vaporización. El delta de vaporización, H vaporización, H de vap.
H de VAP. Delta de VAP lo conozco yo, ¿ok? Entonces, ese delta de vaporización lo podemos también sacar en las tablas, que es la entalpía de vaporización. Esta entalpía de vaporización del propano. Entonces, a una temperatura, ¿a qué temperatura? A la temperatura 2. Entonces, podemos sacar el calor, que es igual a qué? A la masa del propano, a la masa, por el delta de vaporización, que es esto, delta de vaporización. Delta H de vaporización. ¿Ok? Y esto me sale 1064. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, todo tranquilo. Ya. Entonces vamos ya al otro ejercicio, que es este, que nos dice, en vapor de agua a 400 grados centígrados sin un volumen específico de 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos, nos dice determinar la presión del vapor de agua de acuerdo con la ecuación del gas ideal, la carta de compresibilidad generalizada y las tablas de vapor. Ya, para las tablas de vapor es que vamos a usar el ES. Para el resto es a mano. Entonces, ya nos dice, tiene un volumen específico de 0.2, determinar la presión de vapor. Eh, 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 Ya, con la ecuación de gases ideales es sencillo, ¿verdad? Déjame poner. Sí, el 5. Aquí tengo mal el número. Ya. Perfecto. Ya. Ya, ahí está. Entonces, el ejercicio 5, tenemos vapor de agua a 400 grados centígrados. Vamos a usar PV igual a RT. Entonces, de la tabla A1 sacamos lo que es, de tabla A1 sacamos lo que es la constante R, que para este caso es 0.4615 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ya. Aquí no se olviden que un kilojoule kilogramo Kelvin es igual a kilopascal metro cúbico kilogramo. ¿Ok? Ya, entonces, tenemos determinar la presión de vapor de agua. Queremos hallar lo que es la presión. La presión es igual a RT por sobre B. Nada más. Aquí solamente reemplazamos que es 0.4615 por 400 más 273 sobre 0.02. 0.02 igual a 15.529, si es que no me acuerdo. Sí, no es 15 puntos, 15.529. Ya, nos dice determinar la presión del vapor de agua de acuerdo con la ecuación del gas ideal, es esta, con las cartas de compresibilidad generalizada. Ya debieron haber conocido las cartas de compresión generalizada, ya se les debieron haber presentado. Entonces, tienen que recordar que para las cartas, para el literal B, necesitamos ciertos datos, que son la temperatura crítica y la presión crítica. En este caso, la temperatura crítica y la presión crítica salen de la misma tabla, que son 600 y da 647.1 Kelvin, y la presión crítica es 22.06 megapascales. Entonces, para nuestras cartas generalizadas en sí tenemos tres variables que podemos utilizar. Bueno, cuatro. Tenemos nuestro factor Z, que es el factor para, no es acomodamiento, es
el factor de arreglo, el factor Z, no me acuerdo realmente cómo se llama, cómo le decías, pero es para ajustar la ecuación, ¿verdad? Para eso es lo que sirve, para ajustar la ecuación ideal, hacerla más real. Entonces, tenemos aquí lo que es la presión reducida, tenemos aquí el volumen no, aquí tenemos la temperatura reducida y las líneas que van así son el volumen pseudo reducido, el volumen reducido. Ya. Entonces, ¿cómo yo llego a mi temperatura reducida? Para llegar a mi temperatura reducida, yo voy a tener la temperatura sobre la temperatura crítica. En este caso es 673 sobre 647.1, ambas en Kelvin, tienen que estar en Kelvin, que es igual a 1.04. Y vamos a tener también lo que es nuestra presión reducida, que sigue el mismo principio, presión sobre presión crítica, pero no tenemos presión. Ya. Lo que podemos hacer entonces es utilizar la otra variable, que es volumen reducido. Z no lo podemos usar a no ser que nos lo den, porque eso es un dato o que te dan o que encuentras en las cartas. ¿Okay? Entonces, el volumen reducido es igual al volumen sobre la R por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Esto es igual a 0.02 por la presión crítica, que es 22.06 megapascales, 22.060 megapascales, 22.60 sin el punto. 0.60 kilopascales. Kilopascales sobre 0.4615, que es la constante R por la temperatura, que es 647.1. Y eso nos da que nuestro volumen reducido es volumen reducido es igual a 1.48. 1.48. Ya, listo. Entonces, con estos dos datos, 1.48 y 1.040, nos vamos a las cartas. ¿Ok? Entonces, cogemos, vamos acá y las buscamos, que no están seguro dónde están. No. Sí, cartas de generalizaje de compresibilidad. Ya, entonces, tenemos aquí Z, tenemos la presión reducida, tenemos la temperatura reducida y tenemos el volumen pseudo reducido de esta manera, que es así. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, aquí está el volumen reducido. 1.48, 0.4, 9.1, 1.10, 1.20, 30, 1.40, 1.5 lo vamos acercando, ¿no? 1.5. Y nuestra presión reducida es la que no tenemos. Tenemos nuestra, ¿qué más tenemos? Temperatura reducida. 1.5. Con nuestra temperatura reducida. ¿De cuánto es nuestra temperatura reducida? De 1.040. Entonces bajamos, bajamos, bajamos. Aquí está 1. 1.05. Nosotros somos 1.04, así que más o menos por aquí. Más o menos, y aquí mandamos una rayita para abajo. Déjenme. Anótate. Ya. Entonces, tenemos 1.5. Una línea recta. 1.5, 1.05. Un poquitito más abajo, más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Entonces, déjame hacer, no, 0.5, 1, 2, 3, 0.50 y, no, 53 no.
54, 56. 0.56 aproximadamente, ¿verdad? Hasta ahora sí lo ven. ¿Sí ven cómo más o menos se leen? Sí, no. Sí, disculpa, ¿podrías repetir la parte del volumen reducido? Disculpa. ¿Cómo buscarlo en la tabla o cómo hallarlo numéricamente? Numéricamente. Ya, mira, el volumen reducido, aquí está la fórmula de este lado. Aquí está. El volumen reducido va a ser igual al volumen específico sobre R por TC sobre PC. Si ordenamos esto, te va a quedar la presión crítica, te va a quedar en la parte superior, ¿verdad? Entonces aquí solamente reemplazas. Esta lo multiplicas por 10 a la 3 para que te queden kilopascales. Entonces vas a tener 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos por 2, 22.060 kilopascales sobre el R, que es la constante del agua, sí, del agua, por la temperatura crítica. Solamente es reemplazar estos valores. Ya listo. La temperatura crítica se la saca de la tabla, ¿verdad? Sí, esto es de tabla, tabla y tabla. Estos dos son de tabla. Ya, las críticas son de las tablas, ¿verdad? Sí, la reducida es la que encuentras a partir de la temperatura que te dan de tu ejercicio y la temperatura crítica. Ya, listo, gracias. Ya, entonces, eh, listo, aquí encontramos ya lo que era nuestra presión reducida. Entonces regresamos acá a... Ya, aquí esto, dejémoslo aquí. Ya, ya. Entonces, del gráfico, ¿qué sacamos? Sacamos que era, ¿cómo es que se llama? Nuestra presión reducida, que era 0.56 aproximadamente, más o menos. Entonces, la presión la hallamos por medio de presión crítica y la presión reducida. Entonces, la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica. Esto va a ser igual a presión reducida por presión crítica es igual a la presión. Entonces, la presión reducida es 0.56 por la presión crítica, que es 22.06 megapascales. Y esto me va a dar igual a 22.06 por 0.56. 12.35. 12.35 megapascales. Megapascales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Pregunta? ¿No? Ya. Listo. Ya, entonces ahorita vamos a la última parte que eran las tablas de vapor. Que las tablas de vapor son mucho más fáciles. Ya, entonces. Ya, entonces aquí vamos a tener agua para el ejercicio 5. Tener agua. Agua, vamos a tener a una temperatura de 400 grados centígrados, 400 grados centígrados. Vamos a tener nuestro volumen que es 0.02 metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Ya, y tenemos que sacar la presión. Entonces, la presión. Presión crítica, presión saturada, pressure. ¿De qué es? De agua. Water. Ya, water, vamos a tener temperatura y volumen específico, paste. Y listo. Corremos.
Vamos a poner este comentario para que no nos moleste. Entonces, la presión 12.503 es bastante aproximada a lo que sacamos al ojo, literalmente, en función del otro, que era el ideal, que es 15.529. Aquí estamos trabajando con el real. Déjame ver. Sí, con el real. Si ponemos el de ideal, ponemos aquí H2O, paste, PI, temperatura y volumen se mantienen iguales, y vemos 15.533, nos salió 15.529, y el otro 12.503 el real, y 12.35 nuestro real. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, todo. Ya, entonces, hasta aquí quedamos por hoy, chicos. En este momento vamos a hacer estos, que eran los que faltaban. ¿Ok? Listo, gracias. Listo, cuídense.